Dibujar la modernidad en las colecciones Fundación Mapfre y en el Museo de San Telmo. Es una muestra de más de 140 dibujos en total, de una colección y de otra, a través de la cual lo que intentamos es explicar de alguna manera los caminos que en España conducen al arte moderno, ¿no? Desde la academia a finales del siglo XIX hasta principios del XX y un poco más allá, hacia 1968, que es cuando creemos que el dibujo ya se convierte en otra cosa. ¿Por qué se convierte en otra cosa? Bueno, pues porque las disciplinas artísticas se mezclan. La pintura ya no es solo pintura, a veces se mezcla con la performance, o el dibujo no es solo dibujo, sino que, por ejemplo, en Chillida se confunde mucho con la escultura, etc. Entonces hemos cogido ese periodo pensando que son, pues de alguna manera, los caminos que van desde la tradición, de hecho hay dibujos más tradicionales en la exposición, hasta ya bueno, pues muy avanzadas las vanguardias. Ofrece un panorama completo a través del dibujo de cómo se abre España al arte moderno. El papel, lo que eran los bocetos, los dibujos, tardó mucho en ser considerado un objeto valioso, digno de ser conservado. Cuando ya se empieza a coleccionar papel, lo que les cuesta mucho también es sacarlo. Cuando tú lo expones no es como un óleo, o como una escultura, o como un fresco. El papel es muy frágil y costó mucho exponerlo. Cuando uno lo expone, que ahora ya sí que se hace, aunque no es habitual encontrar exposiciones de dibujos, tienes que tener eso, una temperatura determinada, que no sea más de 20, 22, una humedad de 50%, etc. Y no debería estar más de 3 meses en la pared colgado. Si no está expuesto en la pared, lo tienes o lo deberías de guardar en un planero con luz muy oscura para que no sufra. La colección de dibujos del Museo San Telmo se ha ido constituyendo a lo largo de sus 124 años de historia, pues gracias a las donaciones, a los depósitos y a las compras realizadas. La colección está compuesta por alrededor de 970 dibujos y se caracteriza por su diversidad de técnicas y por su amplitud cronológica, que comprende desde el siglo XIX, casi desde principios del siglo XIX, hasta el siglo XXI. A lo largo del recorrido de la exposición encontramos obras de bastantes autores importantes en esta configuración de la modernidad española y también internacional. Van desde Fortuny o Pinazo hasta Sorolla, pasando por extranjeros internacionales como Barney Jones o Yvon Chile, Edgar Degas. La colección de Fundación Mapfre se centra muy especialmente en las vanguardias, porque la mayoría de los artistas, por ejemplo, que practicaron el surrealismo o que tuvieron relación con el cubismo, estuvieron estudiando en París durante un tiempo, con lo cual al volver a España se trajeron todas esas enseñanzas. La exposición termina más o menos después de la Guerra Civil Española y nosotros nos centramos en estos artistas que hacen figuración pero también tienen influencia del surrealismo y hacen un tipo de obra que ya va camino del informalismo, por ejemplo, con Tapies. La selección que hemos hecho para esta exposición está en consonancia con los criterios expositivos de la Fundación Mapfre. En ella hemos reunido a grandes artistas de prestigio internacional como son Joaquín Sorolla, José María Sert o Ignacio Zuluaga. De ellas podremos ver 3 obras maravillosas, la de Ignacio Zuluaga, El amarretaco, un carboncillo de temática costumbrista realizado en 1930. De José María Sert vamos a poder ver un boceto, el boceto de los armadores, en el que se presenta con una cuadrícula que le permite mantener las proporciones y evitar luego los errores de escala a la hora de pasarlo al original. Una herramienta de trabajo necesaria para hacer luego los lienzos que hizo en la iglesia de San Telmo. Y de Joaquín Sorolla unos apuntes a lápiz que representan gestos y posturas de gente que está tomándose algo tranquilamente pues en un bar.
Con respecto a las obras de las colecciones Fundación Mapfre, yo destacaría algunos dibujos, sobre todo pues, el Egon Schiele, ¿no? que además es la imagen de la exposición. Egon Schiele fue siempre un artista atormentado, ¿no? Tiene esta fama, él dibuja muchísimo, dibujaba muchos modelos, en algunos casos casi lascivas, ¿no? En posturas lascivas. Sin embargo, lo que tenemos aquí es una joven dormida que muestra de hecho la ternura, ¿no? Y la candidez, ¿no? De la mujer, aunque eso sí, la ha pintado con el pelo, lo tiene pelirrojo, y es algo muy común en el fin de siglo, ¿no? Porque remite a la Lilith, a la mujer pecadora, ¿no? Si se fijan también, los cuadros de Klimt suelen tener estas mujeres con el pelo rojo. Lilith, ¿no? Que abrió la caja de Pandora y sacó los pecados del hombre. Tenemos otra serie de dibujos de artistas referentes de la historia del arte vasco, ¿no? Desde Julio Beavide, Aurelio Arteta, Maripaz Jiménez, Maripuri Herrero, Ana Mari Parra, y junto a ellos otros dibujos de notable calidad, pero que destacan sobre todo por su valor documental. Tenemos dos bocetos de Aurelio Arteta, al que se le encargó entre 1920 y 1923 decorar el hall del Banco de Bilbao, situado en Madrid, y en el que él lo que hace es representar escenas de trabajo para ensalzar los valores y la identidad del pueblo vasco, ¿no? Estos dos bocetos son el sembrador y el pensador. El sembrador, que es la alegoría de la agricultura, y el pensador es la alegoría del trabajo intelectual. A su lado vamos a ver también un dibujo de Género Urrutia, ya más cercano a las vanguardias, a la modernidad, y junto a él dos dibujantes fantásticos que van a tratar el tema de la guerra. Saez de Tejada, que con su gran dominio técnico del dibujo lo que va a testimoniar es la épica y el misticismo de la guerra civil. A su lado tenemos, y con un estilo de contrapropaganda, a Jean-Paul Tillac, con un enfoque más directo, más documental. Lo que hizo fue retratar con esas facciones exageradas de los nazis pues la brutalidad de la ocupación nazi. De una cara más amable tenemos varias caricaturas en las que destaca la de Ali Prevost, Alexander Prevost, que en esta ocasión hace un retrato de José María Goizueta, un escritor vasco, y que gracias a la colaboración con el fotógrafo Jean Logan, que lo fotografiaba y lo copiaba y lo hacía copias en papel de albúmina, lo pegaba en un cartón y las reproducía en a gran escala, que lo que les permitía comercializarlas, ¿no? Tenemos realizada por Amable Arias la serie de teatro principal. Él hacía un esqueleto a lápiz o a tinta y luego expandía las acuarelas de tal manera que excedían de esa estructura, ¿no? Tenemos un dibujo que viene a representar lo que es San Telmo, ¿no? Y su identidad, y es un dibujo de un bisonte realizado por el etnógrafo José Aguirre en 1918, que también fue director del museo. Se introducían a las cuevas, en este caso a la cueva de Basóndoz, que es la actual cueva de Santimamiñe, a falta del desarrollo todavía de la fotografía. De manera natural, con un calco, dibujaban el bisonte. Y vamos a seguir ya con otro estilo, otra época, con Maripaz Jiménez, con el gouache y con la tinta, en el que domina ese impulso gestual que nos hace vincularlo directamente con la rapidez del dibujo y con la caligrafía, ¿no? Podemos ver la belleza de un simple trazo, ¿no? Junto a ella tenemos a Maripuri Herrero. De forma agranda las proporciones de las figuras representadas y las adecúa con posturas menos habituales y las extiende por todo el papel. Quisiera también hacer referencia a un dibujo, un óleo pastel de Ana Mari Parra, sobre todo porque con un lenguaje más experimental lo que hace es perfila los rostros de unas mujeres y nos da la sensación de una obra profundamente contenida, pero a la vez muy llena de belleza. Y para finalizar tenemos a Nicolás Lecuona, el gran representante de las vanguardias de los años 30, ¿no?
que dibujó, hizo fotomontajes, fotografías, y en esta ocasión destaca una obra. Se trata de una maternidad en la que esta figura reptante es como un símbolo de la génesis, como decía, de Lina Moya, pero de una génesis un poco amenazante. Es un privilegio poder contemplar estas obras, porque algunas sí que es verdad que siguen siendo bocetos, dibujos preparatorios para una obra posterior, pero otras en realidad son ya una obra en sí misma. Esa obra terminada, además, creemos, por lo menos yo, que es algo muy cercano al artista, ¿no? Porque el dibujo es algo que es muy puro, no está contaminado, ¿no? Obviamente, si es una academia, que también veremos dibujos académicos en la exposición, pues bueno, tiene sus reglas, etcétera, y no es tan espontáneo. Pero hay otros dibujos, por ejemplo, de Picasso, ¿no? Tenemos un Mademoiselle Léonie, se llama, es un dibujo de cubismo analítico de 1910 que muestra, ¿no?, cómo Picasso está aprendiendo, ¿no?, a hacer algo que luego resultó que sería una de las vanguardias más importantes del siglo XX, ¿no?, de las vanguardias históricas. Luego también tenemos experimentos como si fueran de niños, ¿no? Pues tenemos collage, tenemos la decalcomanía de Óscar Domínguez, el previo al grabado, ¿no? Que tú estampas tinta en un dibujo y luego, en un dibujo, una forma, y luego la estampas en un papel y queda una decalcomanía. Esto es lo que hacían los surrealistas. Entonces, bueno, algunos de ellos a mí me parecen muy entrañables y sobre todo eso te permiten estar de alguna manera cerca del artista. Y eso a mí me parece un privilegio, ¿no? Y me parece algo bueno, que no se ve todos los días.